Vamos a resolver este ejercicio que es el campo magnético generado por conductores que portan una corriente. Entonces lo primero que me dicen es que vamos a calcular la magnitud y dirección del campo B en los puntos P1, P2 y P3. Y después vamos a encontrar la magnitud y dirección de B en cualquier punto X a la derecha del alambre 2 en términos de la coordenada X del punto. Entonces para ello lo que vamos a hacer es primero pues plantear en el punto 1. Entonces nos damos cuenta que en el punto 1 el campo total apunta hacia abajo. Entonces, ¿de dónde sale esto? Pues este alambre entra y genera líneas de campo que apuntan, estas apuntan hacia abajo por acá. Y este es el campo, es este de aquí debido a este alambre, y este de acá apunta entonces hacia arriba, porque apuntaría así, sería una circunferencia que apunta hacia arriba, pero es más débil porque se encuentra más lejos. Entonces el campo B1 en magnitud es igual a mu sub 0 y sobre 2pi por la distancia, que en este caso la distancia es 2d, es decir que esto me da mu sub 0 y sobre 4pi por d. B2 es igual a mu sub 0 y 2pi por una distancia de 4d, ¿cierto? Entonces esto me da mu sub 0 y sobre 8pi por d. Entonces me va a quedar que el campo total va a tener la contribución B1 menos B2, que es este término asociado a la corriente que entra. Entonces pues me va a quedar así, me va a quedar mu sub 0 y sobre 4pi d menos mu sub 0 y sobre 8pi por d. Este término se puede multiplicar por 2 y entonces me queda 8, y entonces esto me da sencillamente pues mu sub 0 y sobre 8pi por d. En el punto 2, fíjense que es el punto que se encuentra en la mitad entre los dos alambres. Entonces en este caso lo que tenemos es que, bueno, bajemos esto más bien. Lo que va a ocurrir es que ambos campos apuntan hacia arriba en este punto, ¿cierto? En el punto que está justo en la mitad. Entonces el campo 1 es igual al campo 2 y es igual a mu sub 0 y sobre 2pi d. Es decir que pues aquí en este caso el campo que apuntaba en y negativo, entonces no lo pusimos, pero en este caso apunta en la dirección y negativo. En este caso pues queda apuntando en y positivo y me queda mu sub 0 y sobre 2pi d por y positivo, ¿cierto? Y en el punto 3 fíjense que me queda que este alambre entonces apunta hacia abajo, es el que está más cerca, y este alambre entonces este alambre genera un campo hacia arriba, que es como va a producir unas líneas de campo, pero van a ser chiquiticas porque el campo está bien lejos. Entonces B1 pues va a ser mu sub 0 y sobre 2pi por la distancia del alambre 1 a este me quedan 3d, es decir que esto me da mu sub 0 y sobre 6pi d. Y B2 me queda mu sub 0 y sobre 2pi por la distancia que hay, que es un d nomás, una vez d,
Entonces, pues lo que vamos a tener acá es que esto me da mu sub 0, bueno, de hecho ya lo podemos dejar así. Y entonces, el campo resultante en el punto 3 va a ser negativo nuevamente en Y, me queda entonces esta contribución es negativa, esta contribución es positiva. Esto. Entonces me queda mu sub 0 y sobre 6πd menos mu sub 0 y sobre 2πd, factor común 6πd. Entonces aquí pues sencillamente me mu sub 0 y menos, este término por 3 me da 3 mu sub 0 y esto entonces me da menos 2 mu sub 0 y sobre 6πd, o sea menos es la magnitud simplemente, entonces menos mu sub 0 y sobre 3πd. Entonces si les preguntan, pues sencillamente ya sabemos que esto va a tener magnitud de menos mu sub 0 y sobre 3πd y en dirección, apuntando pues en la dirección Y. ¿Listo? O sea, hacia abajo. Fíjense que este y este me quedaron negativos. Bueno, menos Y, o sea, lo podemos poner acá. Y este pues me quedó en la dirección de Y positivo. Ahora me decía, encontremos el campo, magnitud y dirección del campo en cualquier punto del eje X a la derecha del alambre 2, en términos de la coordenada X del punto. Entonces, pues aquí lo que vamos a hacer es decir, el campo B1 se puede expresar de forma general como mu sub 0 y, es el punto B, sobre 2pi. Revisemos una cosa por acá, en esta configuración estamos a una distancia d del punto P2 y pues va a depender de dónde nos paremos a calcular el x. Digamos que el x fuera este, entonces pues va a ser d más x, ¿cierto? Entonces me va a quedar d más x. El campo V producido por el alambre 2, entonces va a ser mu sub 0 y sobre 2pi de x menos d. ¿Por qué? Porque entonces ahora pues tenemos que dar por descontado que este alambre está a una distancia d, y entonces pues dependiendo de dónde me encuentre pues la distancia va a ser más pequeña que en el caso anterior. Eso quiere decir que el campo total va a ser mu sub 0 y sobre 2pi d más x, y este término de acá, como siempre, entonces pues va a tener una contribución negativa, 2pi x menos d, que ya sabemos que aquí en estos términos pues tenemos que restar la contribución del alambre 2. Fíjense que todo esto se puede factorizar, mu sub 0 y sobre 2pi factor de 1 más d más x menos 1 menos, esto me da x menos d. De hecho vamos a ponerlo así, x más d. Listo. Y entonces esto de aquí se puede escribir como este término. Entonces el factor común, esto es mu sub 0 y sobre 2pi, factor común de x menos d, x más d,
o x más d, x menos d. Aquí me quedaría x menos d menos x más d. Y entonces esto me queda mu sub 0 y sobre 2pi factor de x menos x se cancelan y me queda menos y menos, me queda menos 2d sobre x al cuadrado menos d al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué me está diciendo este resultado? La magnitud me está dando mu sub 0 y sobre pi de x al cuadrado menos d al cuadrado. Menos, y entonces me da la dirección y. Este es el campo, en cualquier punto x. Ahora, sabemos que si este término, si este x es muy grande, entonces pues este término d va a ser muy chiquitico con respecto al término x, y entonces esto va a tender a d sobre x al cuadrado. Eso es el caso donde x es muy grande, pero digamos que en términos generales el campo va a apuntar siempre hacia abajo, por eso el menos de aquí, y va a ser proporcional a esta relación.